título de este mensaje simplemente es el repaso del libro de Génesis. Génesis, la palabra Génesis significa origen, principio o nacimiento. En este caso habla del comienzo, es un libro de comienzo y es un libro fundamental para toda la Biblia. Ahora, Génesis es parte de un grupo de libros que se llama el Pentateuco. Y esa palabra Pentateuco significa 5 rollos, viene de la palabra penta y teuco significa rollos. Y son los primeros 5 libros de la ley, como le llama la Biblia, los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros escritos por un hombre llamado Moisés. En la Biblia se le llama la ley de Moisés. Ahora, este libro cubre más tiempo en tan cortos capítulos que cualquier otro libro. O sea que empieza con la creación y termina con la vida de un hombre llamado José y cubre un lapso de 2200 años. José es un personaje que existe 1800 años antes que Jesucristo. Y quiero que vea conmigo simplemente cómo sabemos eso, cómo sabe cuánto abarca el libro de Génesis. Bueno, son por las edades de los personajes en el libro de Génesis, desde el primer hombre Adán hasta que llegamos ahí abajo a que es Abraham. Y si usted puede ver enseguida, podemos calcular aún desde Adán al diluvio y enseguida vamos a ver cuántos años son ahí. O sea, calculamos la edad de la tierra aún por las edades de estos hombres. Ahora, antes de iniciar, creemos nosotros que el mundo tiene no más de 6,000 años. Se nos ha llamado creacionistas, que creemos en la creación. Y creemos que cuando Dios creó el mundo, lo hizo un mundo viejo. ¿Qué significa eso? Significa que el árbol que Él hizo ya era un árbol hecho grande. Cuando Él hizo a Adán, lo hizo un adulto, quizás de un hombre que tenga el parecer de 20 años. Él no tuvo que crecer y desarrollarse como un niño común y corriente. De igual manera, las montañas las formó Dios, los árboles, los animales los hizo ya grandes. Así es la posibilidad de esta existencia, porque Génesis es un libro muy atacado por los ateos y la gente que no cree en Dios, que afirman ellos que el mundo tiene miles de millones de años. Pero bueno, vamos entonces a analizar, hacer un repaso del libro de Génesis. Ahora, si usted no estuvo durante estos, ya llevamos 2 años en el libro de Génesis, pero hemos cubierto casi 54 mensajes del libro de Génesis y nos quedan simplemente 5 capítulos, pero vamos a hacer un repaso breve. En primer lugar, escriba ahí el propósito del libro de Génesis. El propósito del libro de Génesis. Génesis en su título es un título apropiado para el primer libro de la Biblia porque es el libro donde aprendemos el principio de todas las cosas. Ahora, letra A, escriba ahí, Génesis es el fundamento de la historia bíblica. O sea, establece el fundamento narrativo y teológico para toda la Biblia. Penetra hasta la estructura misma del Nuevo Testamento, en el cual es citado 70 veces en 17 libros. Aquí vemos la primera mención de Dios, la primera mención del principio del universo, el principio de la raza humana, el principio del matrimonio. Vemos el primer pecado, el primer sacrificio, la primera referencia al Mesías, el principio de la familia, la primera civilización, la primera nación y el primer gobierno. Vemos también el principio del linaje hebreo y el principio del plan de Dios para la humanidad. Por eso se llama libro de comienzos. De estos principios podemos ver el plan de Dios en Génesis en su progresión. Desde la creación, Dios hizo todo, algo perfecto de la nada. Y vemos el origen de la humanidad. La humanidad cae, después Dios mismo les da una salvación. Escriba la letra B, vamos a ver los temas brevemente del libro de Génesis. El primer tema es muy importante y significa que vemos una perspectiva del mundo centrada en Dios. Génesis presenta la existencia de Dios sin equivocación ni trata de convencerle que Dios existe. Inicia simplemente en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora quiero que vaya a Génesis 3, versículo 8. Ahí dice que Dios creó todo con su poder. Y Génesis presenta a Dios como el único y soberano Dios creador del universo. Y Él es el que sustenta su misma creación. Ahora, si analizamos las características de Dios, en Génesis podemos descubrir que Dios es un Dios personal. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aquí vemos que el Señor venía en forma de una voz.
Ahora, yo no voy a desarrollar cada uno de estos puntos. Usted puede ir y regresar y escuchar el mensaje entero. Pero yo creo que el Señor venía en forma de voz y se oía la voz que se paseaba para tener compañerismo. Es un Dios personal que anhela tener compañerismo con su creación. En Génesis 5:22 dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Esta frase de caminar con Dios habla de un compañerismo. Allí en su bosquejo usted puede ver en Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esta palabra andar significa caminar. ¿Pueden dos personas caminar juntos si no están de acuerdo, no tienen las mismas ideas, propósitos? La respuesta es obvia, no. Nos enseña entonces desde el principio que Dios anhela tener comunión con su creación, con sus hijos especialmente. El creyente fue llamado a la comunión con Cristo. Por eso, cada vez que usted venga a la iglesia, quiero yo recordarle la importancia de caminar con Dios. Que usted pase tiempo con el Señor, que usted lea su Biblia, que usted tenga un compañerismo íntimo con Él. El Señor es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y Él anhela compañerismo. En Génesis 6:9, usted puede ver una vez más el compañerismo de Dios con otro hombre llamado Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Note esto, con Dios caminó Noé en medio de una generación perversa. En estos días es muy difícil ver creyentes en verdad envueltos y creyentes que caminen con Dios. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes que usted, en medio de esta generación, a pesar de que la gente no busque a Dios, a pesar de que la gente esa en la cultura, no es una cultura que eleva las cosas espirituales, usted y yo tenemos que aprender a caminar con Dios. Y tenemos que llevar a nuestra familia adelante caminando con Dios. En este libro también vemos que Dios es amor. Es un Dios que quiere lo mejor para la humanidad. Todo lo que hizo, dice la Biblia, era bueno. Dios es justo, vemos en este libro, porque Él no puede tolerar el pecado. Pero a la vez Dios es perdonador, donde Él provee la manera para rescatarnos del pecado y restaurarnos a su relación con Él. Génesis presenta a Dios como el único y verdadero Dios. Escucha esta palabra que le voy a decir. Este concepto se llama monoteísmo. Significa en la creencia de un solo Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Las generaciones o las naciones en Génesis creían en muchos dioses. Y hay muchas religiones a través de la historia que tenían muchos dioses. Los romanos tenían muchos dioses, los griegos tenían muchos dioses. Algunos amigos que van a la India me dicen que los indios tienen muchos dioses. Y ellos reciben a Jesús como otro Dios. Y algunos tienen hasta 2200 dioses. Pero Jesucristo no es un Dios. Él es el Dios. Él es el único y soberano Dios. Ahora la Biblia sí muestra que nuestro Dios es trino. Nuestro Dios es una personalidad. No es una fuerza impersonal que se manifiesta, y usted lo puede ver en Génesis, como creador, el Padre y el Espíritu que anda sobre la faz de las aguas. Y mismo Dios en la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después lo hizo a imagen de Dios. Pero creemos en un solo Dios. Ahora mire, el segundo tema que vamos a ver aquí es la naturaleza humana. Vaya a Génesis 1:26, por favor. Según el libro de Génesis, la existencia de la humanidad no es un suceso que llegó al azar a través de lo que llaman la evolución. Yo no sé de quién fue la idea poner la Biblia o la fe cristiana en contra de la ciencia. Les he dicho, la ciencia significa ¿qué? Significa conocimiento. Y el conocimiento de lo que podemos observar. La observación es algo que Dios nos ha dado a nosotros para poder descubrir. Y a través de los años el ser humano ha podido descubrir muchas cosas. Sabemos cuántos huesos tiene el hombre. Aún me acuerdo, dicen que si podemos tomar todas nuestras arterias y venas y las estiramos en una sola línea, llega de aquí hasta Boston. Vamos hablando de más de 3000 millas de distancia. Es tremendo, en verdad, cómo nuestro cuerpo está diseñado para que me digan que es simplemente por accidente. No lo puedo comprender. El ojo que usted tiene, contienen más de 2000 componentes esenciales que trabajan juntos. Si falta uno de esos componentes, su ojo no funciona. Es tremendo que la manera en que Dios creó, y lo más complejo del hombre es el ADN. El ADN ha sido los descubrimientos más grandes en los últimos 20, 30 años.
donde cada persona tiene en verdad un código único. Y ahí es donde a veces tienen que quedarse muy calladitos los que están en contra de la creación y en contra de que exista un Dios. He dicho que hay científicos muy famosos, ateos, que escriben libros burlándose de las cosas de Dios y de la creación, que ellos admiten que sí hay un creador, pero que no es Dios, sino que fueron unos extraterrestres que llegaron hace miles y miles de años y dejaron a la humanidad ahí como un experimento y se fueron, y un día van a regresar. Ya los ha visto, ¿no? Escucharon las noticias que hay UFOs por ahí. Van a regresar un día los extraterrestres por nosotros. Ahí va a llegar E.T., el creador de los cielos y la tierra. O sea, le digo que profesando a ser sabios se hicieron necios, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos la sencillez en la Biblia, que tenemos que creer el primer versículo para creer toda la Biblia. Dios hizo todo de la nada. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esa frase, a imagen de Dios, es su representación o similitud. Semejanza a Dios habla de su carácter o el modelo de Dios. Esto quiere decir que tenemos un espíritu eterno y una dimensión espiritual. Y Dios le dio a Adán y Eva libertad de elegir, según Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia. ¿De qué dice ahí? Del bien y el mal. Dios podría haber hecho robots, pero Él decidió dar la habilidad al hombre a elegir, como dice ahí, entre el bien y el mal. Ahora mire, sin la intervención de Dios, entonces la humanidad estaría condenada. La historia de la humanidad no es una buena. Desde el principio de la humanidad, Adán escogió rebelarse en contra de Dios. Y dice la Biblia que como el pecado entró al mundo por un hombre, así pasó a todos los hombres. O sea que por el pecado la muerte entró, y así pasó entonces la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y otro tema en Génesis es las bendiciones y las maldiciones. Es muy fácil entender cómo funciona la bendición de Dios y la maldición de Dios. Si usted sigue los principios de Dios, si usted reconoce la bendición de Dios, entonces Dios le va a dar su bendición. Por el contrario, si usted desobedece el precepto de Dios, usted tendrá problemas, tendrá una maldición. A la vez, en este mismo libro se nos presenta el plan de Dios para salvación. La muerte, la sepultura de Cristo, aunque no se menciona en el libro de Génesis, no es el plan B de Dios. Siempre ha sido el plan primero de Dios. Nunca falló el plan de Dios. Y lo podemos ver en algunos pasajes de la Biblia. Mira Apocalipsis 13:8. Estamos ahí. Dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Note esta frase, que fue inmolado. ¿Cuándo dice ahí? Desde el principio del mundo. O sea, desde que empezó la creación, desde este principio, desde antes del principio, ya estaba en el plan de Dios que el Cordero de Dios, siendo Jesús mismo, iba a ser inmolado. Ahora, nosotros vemos en la Biblia quién es ese Cordero. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, hay quienes dicen que cómo era posible que la gente en Génesis fue salva por la fe, cuando Jesús todavía no había muerto, no había sido sepultado y no había resucitado. ¿Cómo es que van a poner su fe en alguien que no conocían, sino que la cruz todavía no había sucedido? Bueno, es que ellos tenían que poner su fe en todo lo que representaba a Jesús. ¿Cómo qué? El Cordero. Aquí menciona específicamente el Cordero. Y el primer sacrificio que se presentó, que le agradó a Dios, por la fe, dice la Biblia, Abel trajo un mejor sacrificio. Ahora, cuando alguien trae un sacrificio a Dios por fe, una persona solamente puede reaccionar en fe lo que Dios ha pedido. Entonces significa que él vino obedeciendo a Dios con un sacrificio, pero era por fe. Y dice la Biblia en este pasaje Apocalipsis que antes de que el mundo fuera fundado, ya estaba en el plan de Dios cuál era la salvación o la manera de la salvación. Mire 1 Pedro 1, 19 al 20. Estamos ahí. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, somos salvos por esta sangre,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, mire, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En la mente de Dios, Él ya había destinado, había ya tenido este plan. El plan de Dios siempre fue, el hombre va a fallar, el hombre no va a poder cumplir. Y cuando le dio una ley, Dios ya sabía que no iban a cumplir su ley, pero Él ya tenía un plan de antemano preparado. En Gálatas, 4, del 4 al 5, quiero que vea lo que dice ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. O sea que Dios lo había destinado, lo había planeado ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes del principio, desde antes de la fundación. Pero ¿cuándo se realizó? Cuando nació, cuando vino y nació de una mujer. Y este evento se lleva a cabo 2200 años atrás para nosotros y 4000 años después de Adán. En Tito 1:2 dice la Biblia, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, ¿cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Una y otra vez vemos que desde antes de que Dios creara el mundo, Él ya tenía su plan para salvación. Y enseguida les voy a mostrar algunos otros pasajes acerca de ello. Así que vimos en primer lugar el propósito del libro de Génesis. En segundo lugar, escribo ahí la historia primitiva. La historia primitiva. El libro de Génesis cubre aproximadamente 2000 años. Y inicia, letra A, escribe ahí, con la creación. Génesis 1 y 2 cubren la creación de Dios. No son dos creaciones. O sea, he también tenido que aclarar y explicar, porque hay quienes han enseñado que existe la teoría de la brecha, que entre Génesis 1 y Génesis 2 son dos creaciones. Entonces, se tiene que explicar que Génesis 1:27 dice cuando creó a Adán y a Eva, y lo repite en Génesis 2, está dando el mismo relato de una diferente perspectiva. Es cuando usted lee los evangelios, algunas historias son las mismas, simplemente contando de diferente perspectiva. Usted puede ver Jueces también, terminando con Sansón, empieza a hablar de un muchacho que iba y le robó a su madre dinero y construyó una estatua y se convirtió en el sacerdote de un señor. Está volviendo a iniciar, regresa a recontar la historia, empezando desde el principio. Entonces Génesis 2 es igual, es la misma creación, es el mismo hombre, es Adán y Eva, los dos. Ahora, esto que vemos en Génesis, capítulo 1 y 2, es un testimonio divino. Mire Génesis 1:1, por favor. Esta no es una teoría humana. Es lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. Este versículo no da una definición de Dios. Simplemente que Él creó todo. Si usted acepta la primera frase de la Escritura, usted podrá aceptar toda la Biblia. Hebreos 1:12 dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, ¿qué hizo? Hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios hizo el universo. La ciencia nos enseña a ser escépticos, y es bueno. Yo soy muy escéptico de lo que los científicos dicen, porque los científicos siempre han sido honestos, ¿correcto? ¿O no? Y todos los científicos tienen siempre los mejores motivos para la humanidad, ¿correcto? Le digo, ¿quién inventó la bomba atómica? Un científico. ¿Quién inventó el veneno? Un científico. ¿Quién inventó el COVID? Hay científicos que se dedican a hacer sandía sin semilla. ¿Qué beneficio hay con eso? ¿Sabe cuál es el beneficio? Que ellos tienen el monopolio de la semilla. Usted no puede entonces plantar su propia sandía. ¿Sí me estoy explicando? En el año 2000 vino un hombre diciendo que él cloneó la primera ovejita. Y estamos ya en la era de los clones. Hasta salían películas de clones y en la novela El Clon. ¿Se acuerda? Pero resulta que este científico coreano había falsificado todos sus registros eran falsos. Se había hecho un multimillonario
pero resulta que una mujer lo empezó a demandar porque él les empezaba a robar a las mujeres su información personal. Pero él en la computadora manipulaba todo esto. Y cuando se descubrió, la comunidad científica, bien calladitos. Me acuerdo, hasta decían, podemos entonces tomar el ADN de este personaje y ponérselo aquí. Y decía que van a haber personajes muy de bien parecer, artistas. Me acuerdo, hasta usaban a Brad Pitt, y le van a pagar a Brad Pitt para que dé su ADN, para que un mexicano tenga un hijo que salga bien Brad Pitt. Y la gente se creía todo esto, porque la ciencia nunca miente, ¿correcto? Por eso yo digo, yo soy escéptico de todo esto también, porque es lo que la ciencia nos manda a ser escépticos. ¿Cómo saben que fueron 72 mil millones de años? ¿Cómo saben? Es que la expansión, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes tú calcularme ese número? Cada año va creciendo. El primer hombre que cuestionó la creación y empezó a añadir años era un hombre llamado Darwin. Y Darwin, después de sus teorías, habían dicho que el mundo tenía 100,000 años. Pero después la teoría no cuadraba con lo que se observaba. Entonces empezaron a añadirle más años. ¿Sabe qué? Son 300. Y resulta que 100 años después le empiezan a aumentar millones, pero mucha gente todavía cuestionando, no es posible en tan poco tiempo, métele 1 billón. Y así poco a poco empezaron a meterle más y más y más. Y cada rato descubriendo nuevos planetas y un planeta que tiene agua, hay más agua allá que en África. Digo, ¿qué es tremendo esto? Yo soy muy escéptico de esas cosas. Ahora, me gusta la ciencia. Una de mis materias más favoritas, incluyendo la química y biología y lo que es la ciencia física. O sea, son las cosas que se pueden observar. Pero la Biblia nos enseña claramente que fue Dios el que hizo todo el universo. Porque si en un final, en verdad solamente somos como un granito de sal, en medio de este universo dicen que es vasto, grandísimo, y no solamente hay uno, hay otros, y hay hasta ¿cómo le llaman ahí en la película? Multiverses, multiverse, y hoyos negros, y yo soy muy escéptico de todo eso. Significa entonces que usted y yo no somos nada, somos como simplemente un insecto, pero la verdad es que somos el centro, la corona de la creación de Dios. Y eso nos da identidad. Tenemos valor delante de Dios. No somos simplemente otro animal. Dice uno, somos animales racionales. No, nunca se llame usted así. Así me enseñaron en la escuela. La Biblia dice que Dios hizo todo el universo para su honra y su gloria. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, note, todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Enseña a sus hijos que Dios los hizo, que Dios nos creó. Usted solamente tiene que observar la creación de Dios, y ese es el problema. Como vivimos en una ciudad hecha por hombres y máquinas hechas por hombres, nos hemos olvidado de la creación y la grandeza de Dios. Usted mira al cielo, ni una estrella se ve aquí en esta ciudad. Y sus hijos van a la escuela y les empiezan a enseñar que hace miles y millones de años, y que antes eras un changuito, y que ahora ya andas acá. Y seguimos evolucionando y hasta nuestra cultura va cambiando. Y ahora resulta que ya ni sabes si eres hombre o eres mujer. Es una progresión. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo? Dios nos hizo. Y usted puede ver la creación de Dios en 6 días literales. Literal significa 24 horas. No fueron miles de años cada día tampoco. Y le doy nada más un esquema. El primer día Dios hizo la tierra, el espacio, el tiempo y la luz. En el segundo tiempo, el segundo día, Él hizo la separación de las aguas, o sea, el espacio y la atmósfera. En el tercer día vemos la tierra firme, la vegetación. El cuarto día vemos el sol, la luna, las estrellas. El quinto día las criaturas del mar y las aves. Y en el sexto día vemos que hizo los animales y finalmente al hombre. ¿En cuánto tiempo lo hizo?
Hay quienes enseñan que fueron miles de años porque dicen, bueno, para Dios un día es 1000 años un día. Empiezan a querer a usar esos pasajes para enseñar eso. Pero mire Éxodo 20:11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas, ¿qué dice ahí? Que en ello hay. ¿En cuántos días? En 6 días. En Génesis 1:26, si ven su Biblia, aquí vemos la corona de su creación. Habíamos dicho que es el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice ahí? Más fuerte, varones, ¿qué dice? ¿Cuántos géneros? ¿O no hay 3, 4, 5? No es el género un espectro, una gama de ideas. Es el género, la construcción de una cultura. Porque ahí es lo que están diciendo, que bueno, el género es lo que la cultura ha decidido, que es una mujer. ¿Se ha visto que le preguntan a gente qué es una mujer? Le preguntaron a una mujer que creo que ella es parte de la Corte Suprema, ¿no? Ya. Una morenita que dijo, no sé qué es una mujer. No soy bióloga. What? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Dice, una mujer te da una respuesta circular. Una mujer es una persona que tiene atributos femeninos. Aquí veo varias mujeres que se ven como mujeres porque, sí, tienes atributos de mujer. El hombre y mujer son diferentes, ¿no? Los hizo Dios diferentes. Aquí veo algunos hombres que se les está cayendo el cabello. Veo las frentes diseñadas muy diferente. Si me ve la frente, esa frente es porque los hombres cuando se pelean el hombre tiene un cuerpo muy distinto, muy diferente. El hombre fue diseñado para trabajar y sustentar la familia y pelear. Y eso yo sé que eso no es popular el día de hoy. ¿Tú crees que Dios me hizo entonces nada más para tener hijos? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Cómo se salvó Eva? ¿Qué dice la Biblia? No un hombre. ¿Qué dice? ¿Puede un hombre embarazarse? Pero hoy nos dicen que sí. Que un hombre sí se puede embarazar. Y que un hombre puede simplemente decir yo soy mujer. Y ahora puede entrar al baño de las mujeres. Y puede participar en deportes con mujeres. Y es el más rápido, nada más rápido. Le golpea más fuerte a las otras. Y todos los demás tienen que quedarse callados. Pero mi Biblia me dice varón y hembra os hizo. Eso no va a cambiar, no ha cambiado. Es más, esto no tiene ni más de 10 años que empezó a ponerse caliente. Y nos quieren hacer sentir como que somos cavernícolas viviendo hace miles de años. Cuando yo tenía hace 20 años, cuando yo estaba en high school, no había nada de esto. Yo crecí aquí en este país. Y no vamos a tener que jugar a aceptar el juego de ellos, que tenemos que aceptar sus pronombres y decirles aceptar Dios mujer. Tú lo ves, este es un hombre. ¿Qué me ves? Todavía te dice. La verdad es que es un problema mental. Es un problema que ellos tienen. Y nosotros lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es precisamente que hay una diferencia. Mis hijas, algunas de ellas han tenido curiosidad. Una de mis hijas me dijo que ella era un boy, I'm a boy, me dijo, soy un niño. Y yo me alarmé, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Es que ella decía, yo quiero ser como tú. O sea que me miraba a mí como el hombre más grandioso del mundo, pues. Me admiraba, decía, no, es decir, ¿a qué nada más? Pero yo le expliqué, you're a girl, eres una niña. Estaba confundida, tú eres como mamá. Tú te pones moñito, tú eres una niña, vas a crecer a ser mujer. Pero yo andaba ahí, hijo. Yo no sabía, andaba yo esperando. Desde ahí nunca me ha pasado nada. Nunca he dicho nada. Yo todavía la calaba. Le decía, you're a boy or what?
¿eres niño o qué? Y se enojaba. No, girl. ¿Te acordado? Girl, I'm a girl, daddy. Se enojaba. Hey, no te enojes. Se nota que eres mujer. Y todas mis hijas se les tiene que enseñar, pero hoy en día yo veo muchachitos, voy volando y veo muchachos ¿sí? Con sus... Y dices, boy, no, pero parece niña, lo vistieron de niña. ¿Por qué? Porque él dijo, I like this doll, es niña. Y todo eso tiene, el niño es curioso, tiene curiosidad, ve una muñeca, wow, ¿qué está hecho? No, aquí está esta pistola, hijo, vete ya, súbete a un árbol, sé un hombre. Por eso si a su hijo, hermanita, le gusta como las pistolas, ese es natural. ¿Quién les enseña eso? Good guys, los policías, los buenos y los malos. Y andar peleando y viene su hijo, todo, le dieron una trompada. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Se resbaló y se cae y empieza a llorar. Diga, ahí no duele, hijo. Ahí no duele. Yo no sé cómo funciona eso, funcionaba. Me levantaba, mi papá dice, ahí no duele. Dice, pero sí me duele. Ahí no duele. Dios hizo al hombre e hizo una mujer. Mira, no me malentienda, yo estoy contento con mi esposa. Gracias a Dios hizo una mujer. Yo creo que Adán también estaba contento cuando hizo una mujer, no hizo otro hombre. Si Dios hubiera querido que él tuviera hombres, hubiera hecho un grupo de 5 hombres para jugar fútbol, pero le hizo una mujer, que es el complemento del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, y qué bendición. Yo estoy muy agradecido por mi esposa, por mi mamá, por mis hijas, por mi hermana y todas las hermanas de nuestra iglesia. Qué bendición. Somos diferentes, tenemos el mismo valor ante Dios, pero sí hay una diferencia, no solamente en nuestra fisionomía, nuestras emociones, aún en el rol familiar y aún en el rol en la iglesia, pero todo está en el plan divino ¿de quién? De Dios. Dios así lo hizo. En Génesis 2:7 dice la Biblia, cómo el Señor creó al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de su vida, y fue el hombre un ser viviente. Note 1 Tesalonicenses 5:3, la manera que el hombre está compuesto. Y si el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, note esta siguiente frase, espíritu, alma y cuerpo. Así es el hombre, un hombre tripartito. Tiene un espíritu, tiene su alma y tiene un cuerpo. Ahora no voy a entrar en detalles, las diferencias, pero el espíritu es lo que va al cielo. Cuando usted cree, Israel es el padre de los espíritus. Cuando el cuerpo muere, se va al cielo, el creyente. Ahora dice la Biblia que el séptimo día Dios descansó. Ahora, ¿qué significa descansar o reposar? Dios reposó. Bueno, simplemente significa hacer un alto o una pausa. Es cesar de hacer una cosa, cesar de trabajar. ¿Por qué reposó Dios? ¿Estaba cansado? ¿Por qué cesó? Ya terminó. Entonces hay una implicación que dice entonces Dios se cansa. No, Él simplemente determinó hacer su obra en 6 días y reposar al séptimo para dar un ejemplo, un modelo a su pueblo. No significa que Dios no podría haber creado todo en un instante. Él podría haber dicho en un segundo, hágase todo, y todo se hubiera hecho, pero simplemente fue un ejemplo que dio a sus hijos. Ahora mire, Dios creó al hombre con un propósito. Colosenses 1:16 dice la Biblia que todo es para Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Note, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él no creó algo en vano. En Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Nota, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces vemos que Él hizo la creación. Esto se cubre de Génesis 1 y 2. Pero Génesis 3 y 4 cubre la caída del hombre. Notemos a Satanás poniendo duda en la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 3. Y en la primera mentira se registra en el versículo 4. Y vemos la apelación a la vanagloria, al orgullo en el versículo 5. Y esa es la manera que el diablo funciona aún el día de hoy.
según 1 de Juan 2:15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, note, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. De pronto vemos entonces que el hombre peca. Ahora, ¿pecó Eva? ¿O quién pecó? Cuando usted ve en la Biblia, dice la Biblia que Eva fue engañada. Como que Dios no la culpa a ella. ¿A quién le culpa? A Adán. Porque no entró el pecado por una mujer, como dice Romanos 5:12, sino por un hombre. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién dice ahí? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, hubo ahora una conciencia. Estaban ellos desnudos y ahora tienen vergüenza y temor. Ellos experimentaron tristeza, después maldición y después tuvieron que vivir en un mundo ya caído. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice al final ahí? Esto también segará. Note este principio que siempre hay consecuencias por el pecado. Siempre. Todo lo que el hombre sembrare. ¿Y qué es todo? No hay nada que esté exento aquí. Todos los pecados que usted cometa aquí en la tierra los va a pagar. El creyente es azotado y es castigado por Dios y es disciplinado aquí en la tierra. ¿Por cuáles pecados? Todos. Note que cuando el principio que nos enseña esto y la narración es que ellos cometieron un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia. Y ese pecado los llevó a pagar gravemente. Usted y yo a veces como seres humanos queremos medir nuestros pecados y decir, bueno, este pecado no es tan feo, no es tan malo. Bueno, yo no soy como aquel. Quizás yo no ando en vicios o yo no ando ahí de inmoral como aquella persona. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Mintieron. ¿Y qué les pasó? Y murieron. ¿Qué hicieron otros personajes como Acán? Acán simplemente codició y desobedeció al tomar de una maldición, la anatema, y él pagó, pero no solamente él, ¿quién también murió con él? Sus hijos, su familia. Entonces vemos que el pecado siempre nos va a alcanzar. Dice Moisés le dijo, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que él va a segar, va a cosechar. Todo pecado, no hay ni uno. Y cuando usted planta algo, crece, usted recibe el fruto, es más de lo que usted plantó, más de lo que usted sembró, va a crecer más. Y a veces tarda unas semanas para que el Señor pague. En otra ocasión puede ser meses o años, pero téngalo por seguro que la paga del pecado va a venir. ¿Y cuál es la paga del pecado aquí en la tierra? Es la muerte. Para muchos, ese es su final, su destino. Aún como creyentes, es su muerte. O sea que este pasaje aquí en Génesis de la creación y la caída nos enseña la importancia de obedecer a Dios y saber que de Dios nadie se burla. Ellos trataron de esconderse de Dios. ¿Podemos escondernos de Dios? Les enseñamos a nuestros hijos este principio. ¿Por qué? Porque se pueden esconder de papá y mamá. Se pueden esconder de los vecinos, de los hermanos de la iglesia. Y le tienen más miedo a una persona en la iglesia, a un pastor, que a Dios. Y piensan, con tal de que nadie sepa, yo puedo seguir haciendo esto, tener esta amistad, esta relación, mirando estas cosas aquí en línea, o estar yo estafando, robando, torciendo. A cabo nadie sabe. Pero eso es un engaño. Porque aunque nos escondamos, Dios sabía. Y Él le preguntó, ¿dónde están? ¿Sabía Dios dónde estaban? Pero todavía yo creo le da el beneficio de la duda, que ellos mismos confiesen. Pero aceptaron su culpa. Ni eso, si empezaron a culpar uno a otros. Adán dijo, es la mujer que tú me diste. ¿De quién es la culpa? Dios, es la que tú me la diste. Si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera pecado. ¿Y qué dijo ella? Bueno, fue la serpiente la que me engañó. Así es la naturaleza del hombre, que no quiere aceptar su culpa, su pecado. Y ahí es entonces donde el Señor quiere extender su misericordia si nos arrepentimos.
Ahora, yo no le garantizo que Dios siempre va a extender su misericordia. Yo creo que Dios quiere disciplinarle, enseñarle a que usted aprenda la santidad. Pero en muchos casos Dios puede ser misericordioso. Pero Dios mismo en este capítulo, Génesis 3:15, extiende su gracia. Vemos la gracia de Dios. Dios mismo buscó a Adán después de que él pecó y después le dio una promesa de un redentor en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente habla de Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo está explicando que habrá una guerra inmensa entre Dios y el diablo, Jesús y el diablo, pero al final Jesús va a triunfar. Cuando Jesús resucitó de los muertos, allí es donde Él triunfó sobre la muerte. Y ahora el diablo es un enemigo derrotado. Esa es la primera profecía directa de Jesucristo. Por eso le digo que la gente que fue salva durante el Antiguo Testamento creían en profecías como estas. Que un día vendría el Mesías y el Salvador. Segunda de Corintios 5:21 dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Note una profecía en Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Esto que acabamos de leer fue escrito o se escribió 700 años antes de que Jesús llegara a la tierra. Una profecía que se apuntaba y señalaba a Jesucristo como el Salvador. El capítulo 4 cubre lo que es el fruto del pecado, especialmente la línea de dos hijos. Y esos dos hijos son Caín y otro que se llama Set. Pero para ello, antes de ir, vamos al diluvio. Escriba por favor del diluvio. El diluvio lo vemos del 5 al 9. Y la cronología de Adán al diluvio son 1656 años. Quiero que vea brevemente nada más la línea de Adán. El primer hijo es Caín, el que tuvo después era Abel. Caín mató a Abel, pero después tuvo a otro hijo que se llamaba Set. Y la Biblia nos da la lista de todos los hijos de ellos. La línea de Caín está compuesta de hombres más que nada malvados, hombres que eran homicidas, polígamos, hombres que eran inmorales. Pero Set era la línea de aquellos que invocaban el nombre del Señor. Y usted puede ver a cada uno de ellos, hombres que a veces se habla de ellos como Enoc y Noé. Y aquí es donde vemos entonces un juicio, porque hubo una mezcla entre los piadosos y los impíos y se empezó a corromper la humanidad. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte en contra de ello. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, es mi postura que los hijos de Dios eran los hijos de Set y los hijos de los hombres eran los hijos de Caín. Yo no creo que había una especie de ángeles que vinieron para cohabitar con las mujeres, porque dice que tomaron mujeres, tomaron esposas, y ellos vivieron juntos. Y nacieron, dice la Biblia, hombres de renombre. Esos eran hombres valientes. Y les llama la Biblia, había gigantes en la tierra. Y dice, entonces se produjo una especie como medio hombre, medio ángel. No, la palabra gigante viene de la palabra derribador, uno que derriba a otro, un patán, un bully le llamarían el día de hoy. Y en las generaciones de ellos eran hombres violentos que tomaban por fuerza, mataban, y esa era la causa de cual Dios decidió destruir la humanidad. Pero Génesis 6:8 dice la Biblia que Dios tuvo una vez más misericordia de la humanidad, porque había un hombre llamado Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero que vean el bosquejo en Mateo 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, el pecado de ellos era más que nada la violencia. Entonces Dios le mandó a hacer un arca. Y esas son las medidas en metros. La Biblia dice que era algo de 3 pisos. No voy a dar detalles sobre el arca, pero cuando llovió, se aseguró que no habría ni un ser humano que pudiera sobrevivir. Por 40 días y 40 noches vivió.
hasta que Dios decidió establecer lo que era un pacto con él, con la humanidad, lo que hoy vemos como el arco iris. El arco iris es un recordatorio para Dios que Él no más va a destruir a toda la humanidad con agua. Ahora, de ahí nos lleva a la siguiente sección de Génesis, que es la crisis en Babel. Es Génesis 10 y 11. Ahora que Noé sale del arca, él tenía 3 hijos, y 3 hijos tenían sus esposas. Vemos sus generaciones por sus hijos. Note que son 3 secciones. Estas 3 secciones enseguida voy a mostrar cómo ellos se dividieron en 3 diferentes áreas. Las áreas como el Medio Oriente, África y más arriba en Asia, son las 3 secciones donde los hijos de Noé se separaron. Pero primeramente vemos en Génesis 11 que hubo una tremenda confusión, lo que la Biblia llama la Torre de Babel. Ahora, la palabra Babel se le dio después porque era el lugar donde Dios confundió a la humanidad. Dios les había dicho que ellos tenían que ir por todo el mundo, pero ellos se rebelaron en contra de Dios y decidieron establecer una ciudad y construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué? Algunos podemos especular que era una torre muy alta, por si venía otro diluvio, no se iban a ahogar. O para mostrar lo contrario a Dios, que vamos a llegar hasta el cielo mismo donde Dios está. O sea, era una desobediencia completa hacia Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, los confundió. No se podían entender entre ellos. Y así es el hombre por naturaleza, se separan, se dividen. Por lenguaje, por nacionalidad. Por ejemplo, hermano me dice en el ejército, ¿correcto, hermano? Ahí se empiezan a separar por grupos. ¿Cuáles son los grupos, hermano? Blancos, hispanos y morenos. Y en la cárcel, no sé si alguien ha ido ahí, ¿cómo están separados? Igual, los morenos, blancos. Iba a mi escuela en Fairmont High, ahí estaban los morenitos allá, los hispanos acá. No había blancos en mi ciudad, pero los asiáticos estaban también acá. Entonces, siempre ha habido en el mundo un estigma, una separación. En el cristianismo no es así, no debe ser así. En el cristianismo debemos amarnos y querernos y ver más allá de fronteras. Y no decir, bueno, es que como no es ni siquiera de mi estado, porque aún en México tenemos problemas, ¿no? No eres del norteño, soy sureño. Un primo mío vivía al otro lado del pueblo y se burlaba de nosotros. Porque ellos eran un pueblo ya más moderno, y mis papás vienen de un pueblo todavía que eran campesinos. Y se burlaba de mí, se parecía igual, tenía la misma ceja que yo, se burlaba de nosotros. ¿Pero por qué? Porque así es la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando confundió los lenguajes? Yo me imagino que los separó en 3 lenguajes. Esa es solamente mi especulación. Por eso vemos que se empezaron a separar en 3 secciones. Quizás por familia. En Génesis 11, versículo 4, mire lo que dice, por favor. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos, note, esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios les dijo a ellos que ellos tenían que ir y separarse, pero ellos a propósito decían, por si Dios nos quiere esparcir, si Él nos quiere separar. En el versículo 7 dice ahí, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quiero que vea ahora la manera en que los esparció. A través de la Biblia, en el capítulo 11, nos enseña exactamente las ciudades por donde ellos se fueron. Y esos son los que están acá en Cam, son los que están por Egipto y lo que es todos los africanos. Y acá después vemos lo que es Mesopotamia, Sem. Es de ahí donde viene Abraham, y de ahí donde viene los amalecitas y todos los otros personajes del libro de Génesis. Nosotros no creemos en Pangea, que dicen que el mundo estaba junto y después se separó. Es una teoría también que a veces se usa en la Biblia, que cuando Dios separó las tierras, no dice eso la Biblia, sino que Él separó a la gente, esparció a la gente a través de todo el mundo. Vimos en primer lugar el propósito del libro de Génesis, número 2 la historia primitiva y número 3, escribo ahí la historia patriarcal. La historia patriarcal. La segunda parte trata de un pueblo escogido por Dios y cubre 350 capítulos. Desde el capítulo 12 hasta el nuevo transcurren 2200 años. Y Dios se busca un pueblo para que le represente en la tierra.
de este pueblo vendría Jesús. Esa palabra patriarca significa cabeza de familia. Y lo vemos en Hechos 7:8, y les dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob, ¿a quién dice ahí? A los 12 patriarcas. Y de este linaje, según la carne, vino Cristo. Romanos 9:5 dice de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Note, ¿el cual es qué? ¿Cuál es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. Ahora, la segunda parte del libro de Génesis, vemos a 4 personajes destacados. Primero es Abraham. Y vemos el llamado y su promesa. Y la vida de Abraham se cubre del 12 al 23 de Génesis. Vemos el pacto abrámico en Génesis 12. Y hubo 7 promesas: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás bendito, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Este pacto fue confirmado varias veces en el mismo libro de Génesis. Ahora, lo que aprendemos de Abraham es que fue un hombre de fe. En Hechos 11:8 dice así la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Note, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaban la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Enseguida en Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero Abraham también es un hombre que cometió errores, ¿correcto? En algunas ocasiones él dejó la tierra prometida y fue a Egipto. Había una hambruna y le dio a él miedo, temor, y en vez de buscar y consultar a Dios, él confió en su propia prudencia y él va en búsqueda del pan. Y cuando llega a Egipto, le da miedo que los hombres de Egipto van a querer llevarse a su esposa. Entonces le dice a su esposa: diles que eres mi hermana. Y le dice la Biblia que se la llevaron. Estaba tan guapa y dicen: no, hombre, vamos a llevarnos a esta mujer. Y Abraham no dijo nada. Entonces vemos que él cometió errores en su familia. De ahí de Egipto sale esta mujer con una esclava. Y como Dios no le había dado hijos, en vez de esperar en la promesa de Dios, esta mujer le dice: ten un hijo con mi sierva. Y él alegremente obedece la voz de su esposa. Y de ahí nace un hijo llamado Ismael, el cual después le causa muchos problemas en la familia de Abraham. Y no solamente eso, sino que también él tuvo que aprender a confiar en Dios y esperar. Pero dice la Biblia que cuando él creyó a Dios, le fue contado por justicia. O sea, ahí es donde viene la salvación. La justicia, la justificación viene por la fe. Pero es un caminar de fe cada día, porque por fe andamos y no por vista. Junto con él estaba un muchacho que se llamaba Lot. Y Lot, él vivía por vista. Cuando ellos estaban juntos, Dios los bendijo a los dos, pero se estaban peleando sus pastores de ellos. Entonces Abraham le dice a su sobrino que se separe de él. Aquí es donde finalmente Dios empieza a bendecirlo, porque Dios le dijo que dejara toda su familia. Y el problema de muchos cristianos es así, que obedecemos a Dios a medias. Obedecemos a Dios en algunas cosas. Y decimos: ¿por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios no está obrando en mí? Bueno, la pregunta es: ¿estamos obedeciendo a Dios enteramente y completamente? Y fue hasta que él se separó de su sobrino que Dios le empezó a bendecir. Pero Lot, él empezó a ser guiado por su vista, por la prosperidad, por querer hacerse de dinero. Y es un problema, una trampa muy grande para muchos hombres. Tenemos que aprender a vivir por fe. El siguiente personaje es Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. En Isaac, en verdad, no vemos nada impresionante. Nada. Lo único que vemos en Isaac, lo que yo puedo ver en Isaac, fue que era un hombre pasivo. Dios le dijo en una profecía que el menor serviría al mayor, pero él estaba aferrado con su hijo mayor.
Su hijo mayor era un muchacho que se dedicaba a la caza, a la cacería. Y le importaba más el guisado de su hijo que la vida espiritual de su hijo. A su hijo no le importaban las cosas espirituales. Y eso es lo que a veces vemos también en muchos hogares cristianos, que les importa más la prosperidad económica y no las cosas espirituales. Y les importa más que ellos sean exitosos, quizás como un profesionista. Yo no digo que está mal eso, pero eso debe ser siempre secundario. Y usted puede ver en ese hogar, Rebeca y él, su esposa Rebeca, no se llevaban bien ni se comunicaban. O sea que esta mujer iba tras la espalda de su esposo, no sometiéndose a él, y tratar de ella sacar su manera también, y no había comunicación entre ellos. Ella prefería uno y el otro. Era un hogar completamente desintegrado, ni siquiera había unidad entre ellos. Qué tremendo ver la familia de ellos. Pero mira conmigo ahí en Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aún Dios pudo usar sus errores para cumplir su voluntad. Por eso, últimamente, lo que usted y yo tenemos que aprender es confiar en Dios. El siguiente personaje es Jacob. Y vemos el surgimiento de Israel. Jacob después se convierte en Israel. ¿Israel qué significa? Un príncipe o el príncipe que prevalece. Pero él le robó la bendición a su hermano, ¿o sí o no? ¿Mintió a su padre? Este es un muchacho que le interesaban las cosas espirituales, pero las agarraba mintiendo. Hay personas así. Hay personas que le importan las cosas de Dios, pero les hace falta tener todavía escrúpulos, tener en verdad temor de Dios. Y el pacto de Abraham es confirmado en él, y él es el que tiene 12 hijos. Se puede ver los 12 hijos. ¿Con cuántas mujeres? Con 4 mujeres. Me dijo un varón que tenemos que seguir el ejemplo de los patriarcas. ¿Cuál era la mujer que él quería? ¿Cuál? Raquel. ¿Pero por qué le dieron Lea? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Él engañó a su padre y ahora lo van a engañar a él. Él engañó a su padre robándole la primogenitura a su hijo. Pero ahora él quiere a la hija segunda y el padre dice, no, la primogenitura aquí no se quebra. Y le dio la bendición de la primogénita a Jacob, sin que él lo supiera. Pero ¿por qué no lo supo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no lo sabía? ¿Cómo no se dio cuenta? Que era otra mujer. ¿Sí se acuerdan que les enseñó o no se acuerdan? Entonces dígame pues. Es que ya estaba bien viejío. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando se casó? ¿Cuántos? Perdón, habla más fuerte. 84 años. A veces nos imaginamos a Jacob casándose ya a los 20 años. No, este amigo tenía 84 años. Por eso ni cuenta se dio, andaba medio ciego, yo creo. Ahora, la idea fue de él, porque cuando él llegó con su suegro, tenía 77 años. Y él mismo, de su propia idea, salió, trabajaré 7 años por ello. Yo diría, por 7 días trabajó por ello. Y el padre aceptó. Y después de los 7 años, le dan su mujer. Era de noche, y al día siguiente cuando ya la mira, ya ve, me engañaron. Y él dijo, bueno, así la costumbre aquí. Pero yo quería a Raquel. 7 años más. Como él había engañado a su hermano, ahora su suegro lo va a engañar por 20 años. Porque todo lo que el hombre sembrare, ese es el más grande principio que aprendemos de Jacob. Este amigo pagó y pagó. Dice la Biblia que cuando él andaba cuidando las ovejas, si se moría una, se las sacaban del salario. O sea, este hombre le cambió el salario muchas veces y lo manipuló y lo controló y lo tenía así bien amarrado, bien engañado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare. Ahora tiene 4 mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque Lea tuvo hijos y Raquel no.
Entonces ella tenía la misma idea de Sara y le dio a su sierva. Y tuvo hijos con la sierva. Y la otra vio que pues ya ella no daba luz y le dio a su sierva, le dio también su sierva a ella. Y Jacob bien contento y con las 4 mujeres. Después Dios le da la bendición a Lea y le da más hijos a Lea. Pero la favorita era Raquel. Hasta que finalmente Dios le da un hijo por medio de Raquel. Y cuando le da a José, él dice, ya vamos de aquí. 20 años duró ahí. Es tiempo de regresar a mi casa. Y enseguida nace Benjamín. Tiene una hija también que se llama Dina. Ahora, me han dicho algunos, y en serio me han dicho que ellos creen que pues, es bíblico tener más de una mujer. Pero si eso fuera el plan de Dios, Dios le hubiera hecho, yo creo, a Adán varias mujeres. Pero ¿cuántas mujeres le hizo? Una mujer. Y vemos que siempre tomaban una mujer. Pero en la Biblia vemos otras mujeres, sí. Tú ves siempre aquel hombre que tomaba más de una mujer, siempre tenía problemas, siempre. Muchas veces, aquellos hombres se creen tan sabios que no pueden ni con una mujer. Pero va a tener la segunda esposa. Y usted ve a Elcana, tenía 2 mujeres y siempre había rivalidades entre ellas, compitiendo. Eso nunca fue la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento no vemos ni una relación poligamia. No hay ni una sola persona que tiene más de una mujer. David tuvo muchas mujeres, pero ¿cuál fue el resultado de tener varios hijos con diferentes mujeres? ¿Sí me estoy explicando? Hubo entre ellos abusos, violaciones, se mataron entre ellos, se andaban siempre traicionando. O sea, eso siempre ha sido el resultado de esto. Y a veces la gente quiere utilizar, por ejemplo, el libro de Timoteo para decir varón, marido no solo mujer, para decir que el pastor debe tener nada más una esposa, no ser un polígamo. Pero le vuelvo a decir, en el Nuevo Testamento no hay ni una persona que tuvo más de una sola esposa. Y ese requerimiento claramente es diciendo que el pastor debe ser un hombre de una sola mujer, que nunca ha tenido otra mujer. Así que el hecho de que estos hombres tuvieron varias mujeres no significa que es permiso para que usted y yo, varón, tengamos varias mujeres. ¿Estamos bien o no? Se me van desanimando, ¿eh? Génesis 49, 28. Estos 12, dice la Biblia, todos estos fueron, ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Ahí entonces surgen las 12 tribus. De esos 12 hijos, ¿de quién? De Jacob. Así que usted puede comprender entonces la Biblia cuando dicen, este es un benjamita, este es de la tribu de Judá. Este es de la tribu de Efraín. Ahora, ¿quiénes son los de la tribu de Efraín? Efraín no está en nuestra lista. ¿Quién es Efraín y Manasés? Los hijos de José, que reemplazaron a otra tribu, la tribu de José. ¿Y cuál otra tribu? Leví. La tribu de Leví eran los levitas que se convirtieron en los sacerdotes. Y la tribu de José se dividió entre 2. Así se veían 12 tribus. En el Nuevo Testamento, muchas tribus se desaparecieron. Vemos aún Saulo era de la tribu de Benjamín. Bernabé era levita. Entonces vemos que así es como usted comprende. ¿Por qué les llaman así? Es porque eran de las tribus. Y estas tribus vienen de los 12, las 12 tribus o los patriarcas, hijos de Jacob. Ahora vaya conmigo a Génesis 32, 24. Aquí es donde vemos que se le cambia el nombre a Jacob. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice el 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Entonces vemos que Israel es Jacob. Por eso se llama el país o la nación de Israel. Israel es Jacob y es otro nombre también para el pueblo de Israel. Letra D, el último personaje es José. Y de José vemos la migración a Egipto. Y aquí es donde nos hemos llegado, hasta el capítulo 42. José es vendido por sus propios hermanos. Una vez más, los problemas familiares por el favoritismo. Él amaba más a una mujer, por tanto amaba más al hijo de esa mujer. Y era el hijo favorito de él, que hasta una túnica de colores le hizo y sus hermanos lo aborrecían. Y él era el heredero. Yo creo que a él iba a dejar, Jacob le iba a dar todos sus bienes a
a José. Pero sus hermanos en su envidia lo venden y mienten a su padre. Una vez más, Jacob pagando por la mentira que él también hizo. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y él es llevado entonces hacia aquel lugar llamado Egipto. Y en Egipto él está en la casa de un siervo llamado Potifar. Después él es mal acusado, es acusado falsamente de violación y él es apresado. Y en la cárcel ayuda a interpretar un sueño y así es como llega a Egipto, a ser el segundo en Egipto. Y Dios le da esa visión, ese sueño que interpretó en Egipto de un hambre que iba a venir, una hambruna. Y vino 7 años de abundancia y habían pasado 2 años de hambre y aquí vienen sus hermanos, los que le vendieron. Y ahí es donde terminamos hace unas cuantas semanas en el capítulo 42 y vamos a continuar la próxima semana en el capítulo 43 de Génesis. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender bien tu palabra y tu Biblia, Señor. Señor, estamos agradecidos porque a pesar de nuestras imperfecciones y todos nuestros problemas que hay, Señor, podemos ver personas en tu palabra, quien tú extendiste tu gracia y misericordia. Podemos ver esos ejemplos, Señor, de personas que vivían para ti y otros, Señor, que cometieron pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer tu palabra, Señor, a vivirla. Que este libro de Génesis siga siendo una bendición para nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.